Hola, bienvenidos una vez más a una nueva edición de CONADU al Frente, el programa de los docentes universitarios que semana a semana compartimos con todos ustedes. Este repaso semanal que hacemos sobre la realidad nacional y universitaria con entrevistas, investigaciones y el imprescindible recorrido por las universidades de todo el país. Las vías de comunicación a través de las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como CONADU y en Twitter como @prensaconado. Hoy tenemos una emisión especial ya que este programa está siendo grabado por el día no laborable previo al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. En este marco nos pareció interesante recordar algunas de las recientes entrevistas. Por un lado, las visiones contrapuestas del psicoanalista y escritor Jorge Alemán y del doctor Pablo Gentile sobre la detención del expresidente brasileño Lula da Silva. Por último, vamos a recordar la entrevista con Charlie Pisoni, integrante de Hijos, donde revivimos el último 24 de marzo y los 42 años del aniversario de la última dictadura cívico-militar. Hacemos este programa Pablo Macías, secretario de prensa de CONADU, mi nombre es Virginia Ozán, Gastón García Gross en la operación técnica y Mariana Fernández Camacho, productora del equipo de prensa de CONADU. Queremos agradecer como siempre y saludar a todos los que están en el interior y nos escuchan. A la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que nos escuchan todos los martes por 106.9 y por la web de esa universidad. A la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el 92.9 y también a través de la página de esa universidad. A Radio UNDAV de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos escuchan los martes de 18 a 19 en el 90.3. Y por supuesto a la gente de San Juan, de Radio Universidad de San Juan, que nos escuchan todos los sábados en el 93.1 del dial. Les recordamos que este programa se puede descargar desde el sitio web de Aruna, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Un poco de música y venimos con las entrevistas. Entrevistas en CONADU al Frente, como acabamos de adelantar, vamos a recibir en nuestro programa a Jorge Alemán. Él es psicoanalista y escritor. Está radicado en España y es seguidor del pensamiento de Ernesto Laclau y estudioso de la teoría del populismo. Bienvenido a CONADU al Frente, Jorge. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Encantado de hablar con ustedes. Estábamos diciendo recién cuando lo presentaba que usted es un estudioso de la teoría del populismo y respecto de esto estuvo dando hace poco, nada más hace días, una charla en CONADU en el marco del grupo de estudio de populismo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la charla? Bueno, ha sido una experiencia interesantísima. No es que sea exactamente un estudioso del populismo. Mantuve durante años una relación de trabajo con Ernesto Laclau en España, dimos seminarios juntos. Yo me dedico a la enseñanza de Lacan y a lo que he denominado la izquierda lacaniana, y por supuesto en el diálogo con Ernesto Laclau una y otra vez el proyecto intelectual de Laclau, que alcanza su momento de mayor, vamos a decir, expresión, su mayor proyecto teórico, sí. La razón populista, la he discutido muchas veces con él, e incluso debo decir que me ha permitido elaborar algunas cuestiones que, aún siendo diferentes a los planteos de él o en diferencia con los planteos de él, no hubieran sido posibles sin la relación con Ernesto. Todas estas cosas surgieron el otro día en el encuentro que hubo el sábado en la CONADU. ¿Qué tal, Jorge? Pablo Macía. Bueno, en ese sentido me parecía interesante una nota que sacaste hace poco en página 12, ¿no? Donde haces una visión crítica acerca del aceleracionismo, ¿no? Uh-huh. Este nuevo debate con la izquierda, con una cierta izquierda que por ahí rompe con las categorías tradicionales de articulación política y bueno, tiene una suerte de optimismo frente a los procesos que se viven en la actualidad. ¿Cómo
Sí, en efecto, hay un movimiento que está particularmente personificado por británicos, que se llama el aceleracionismo, en donde se piensa, esto tiene ya también una tradición en los pensadores italianos, e incluso tiene un gran eco en Marx, donde piensan que va a llegar un momento en donde los propios desarrollos tecnológicos y digitales no van a poder ser controlados por el capitalismo, y es posible, valiéndose de ellos, reorientar todo hacia una sociedad, vamos a decir, post-capitalista. En cierta forma, Marx también tenía un problema del mismo tipo teórico, es decir, él pensaba que las relaciones sociales de producción que había instalado el capitalismo se iban a encontrar tarde o temprano con un obstáculo que iba a hacer colapsar al capitalismo, que era que ese modo de desarrollar la producción a través de la explotación de fuerza de trabajo iba a fracasar porque se iban a producir redes de cooperación que el propio capitalismo no iba a poder controlar, ¿no? Las redes de cooperación vuelven a estar presentes en los aceleracionistas, como también en las teorías de Negri, ¿no? Negri toma la frase de Marx, la expresión de Marx, General Intellect, para formular que hay zonas de inteligencia común que no son apropiables por el capitalismo. Claro, esto deja de lado lo que nos interesa a nosotros en América Latina y en otros espacios políticos de la Europa del Sur, que es la construcción política. No hay nada que pueda de modo inmanente provocar una transformación del capitalismo. La transformación del capitalismo es muy difícil de pensar, es muy difícil interrogarse acerca de cómo es el después del capitalismo, y exige siempre de la construcción política. En esto estoy de acuerdo con Ernesto Laclau, exige de la construcción de una voluntad popular y existe, en definitiva, de una construcción hegemónica. Sí, estamos muy de acuerdo con eso, y en ese sentido quería que nos comentes un poco cómo interpretás el proceso político vivido en América Latina en el inicio del siglo XXI, teniendo en cuenta que veníamos de una etapa en los 90 donde estas ideas de la desarticulación de un sujeto político estaban muy vigentes y que fueron reconvertidas a partir de los gobiernos populares, que hoy también están nuevamente en retroceso por una derecha, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, nos enseña de que vivimos en el tiempo histórico en donde se debe hacer el duelo, y duelo no quiere decir ni cancelación ni despedida de la palabra revolución, porque la idea que había brotado de la tradición marxista es que la revolución, una vez que se realizaba, era definitiva. Claro. Mientras que nosotros nos hemos tenido que incorporar a proyectos que, si bien organizan superficies de inscripción para prácticas emancipatorias, son absolutamente contingentes. No hay ningún proceso que necesariamente se inscriba como en su forma definitiva, ¿no? Entonces eso es lo que han revelado estos procesos en los últimos años. También han revelado de que los mismos fueron contrahegemónicos, es decir, que sucedieron en el interior del neoliberalismo y que no lograron atravesar la red neoliberal de acumulación de capital, colonización mediática, intervención de dispositivos de producción de subjetividad, etcétera, etcétera. No obstante, en algunos países y en Argentina en particular, se lograron realizar proyectos políticos, articulaciones militantes, experiencias de memoria histórica, relación con nuevas teorías de lo social, prácticas de los derechos humanos, que vamos a decir constituyen nuestro legado para una nueva posible apuesta política. Jorge, ¿y cuáles son las diferencias entre esta articulación política que estás mencionando en América Latina respecto de la europea? No, la europea, vamos a decir, la Europa, salvo la Europa del Sur, la otra Europa está tomada por los problemas de la xenofobia, el racismo,
Ya han visto ustedes cómo Inglaterra y Francia apoyaron el bombardeo a Siria. Sí, claro. El espectro político italiano es francamente deplorable porque son todos partidos políticos donde parecería ser que el problema mayor es el inmigrante. No se puede dejar de destacar que en Francia una de las primeras fuerzas políticas no gobernó por las alianzas que hubo. Es una fuerza de ultraderecha, es decir, lo que está cosechando en Europa el neoliberalismo es un movimiento que podríamos en principio caracterizar de antipolítico y que es una nueva forma de posfascismo, dado de que el neoliberalismo, entre otras cosas, corroe desde adentro, no es como un león que desde afuera salta a las estructuras, sino más bien como una especie de bicho que desde adentro va corroyendo las estructuras democráticas, es decir, entonces surgen experiencias de desafección de lo político, el neoliberalismo impone un sacrificio colectivo y en ese sacrificio colectivo surgen sentimientos de odio porque cada uno quiere que el otro haga el sacrificio que uno no ha hecho o le imputa a otros haber hecho un despilfarro que ahora quieren que pagar entre todos. En fin, se ha producido un nuevo escenario en donde verdaderamente la subjetividad tiene muchísima importancia. Este es uno de los aspectos que más he trabajado en los últimos años. De hecho, ahora se presenta un libro, el 19, donde invito a todos, que se llama Lacan en las lógicas de la emancipación, y hay 30 autores que problematizan esta cuestión, y es en el Centro Paco Urondo el jueves 19 a las 7:30. ¿Cómo se llama el libro? Repetinos, por favor. Lacan en las lógicas de la emancipación. Y ahí hay autores que precisamente analizan los problemas de la hegemonía, del populismo, del feminismo, en fin, todos los vectores que ahora constituyen los nuevos horizontes de prácticas políticas y emancipatorias. Volviendo un poco, Jorge, a esas construcciones sociales emancipatorias, ¿no? Los derechos, las demandas que habíamos logrado satisfacer en América Latina, ¿no? El kirchnerismo con respecto a las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, las nuevas universidades. Lo mismo, digo, ha pasado en cierta medida en toda América Latina. ¿Cómo interpretás lo que está pasando en Brasil con el fenómeno Lula, ¿no? Que es un fenómeno que logra de alguna manera articular políticamente estos sectores, ¿no? Vale, tengo que decirte de entrada que tengo con respecto a esto una posición más bien solitaria, conjetural. Sé que estoy por fuera del teatro de los acontecimientos y que mi posición es una posición absolutamente hipotética. Yo personalmente pienso que Lula no se tendría que haber entregado porque hay para mí un hiato entre la legitimidad y la legalidad. Y si hay Fuerzas Armadas que dicen que están dispuestas a hacer un baño de sangre, o amenazan o intimidan y no son destituidas por el Estado de Derecho, quiere decir que el Estado de Derecho está severamente interpelado y que no hay que concederle la autoridad jurídica para una detención. Así que yo personalmente pienso que Lula, y me da igual que me digan no, hubiera sido interpretado como una fuga o como una huida, yo pienso que tendría que haber pedido el asilo político a una embajada y seguir operando políticamente. Pienso que o una de dos, o te secuestran o te detienen. Si te detienen es un Estado de Derecho. Y creo que se habían reunido las condiciones que demostraban, como pasa bajo distintos gobiernos neoliberales, que ese Estado de Derecho ha perdido toda legitimidad. No tenía legitimidad para detenerlo. De todas maneras, ojalá me equivoque y que con la detención de Lula pase algo que sea pertinente y que esté a la altura de lo que debe pasar. Y volviendo al tema de la demanda, creo que fue un hallazgo de Ernesto pensar que la unidad mínima de el lazo social es la demanda, y pensar que las demandas no institucionalizadas pueden ser el lugar en donde se constituye
la lógica hegemónica, la cadena equivalencial, como serían los términos de él, en relación a un significante vacío. Una de las demandas pasa a ser aquella que representa a la totalidad. La totalidad siempre es frágil, inestable, en fin, es todo el diseño, digamos, de la arquitectura política que plantea Ernesto en su ontología. El problema de las demandas es una de mis diferencias con Ernesto, y he discutido mucho, es que entiendo muy bien sus razones, pero primero, psicoanalíticamente debo decir que a veces la demanda goza de ser insatisfecha, es decir, que satisfacción de una demanda no quiere decir que se resuelve el problema. El propio Ernesto lo sabe porque hay algo indeterminado en la demanda. Él mismo en su esquema propone que la demanda nunca queda del todo integrada en la cadena equivalencial. Ahí hay un problema serio. El segundo problema es que si esas demandas son satisfechas, la frontera antagónica se desdibuja y la gente empieza a sentir que no forma parte de la voluntad popular, que ha sido satisfecha esa demanda por mérito propio, fue resultado del propio trabajo, y eso no fue el resultado de un proyecto político. Y entonces resulta que lo que queda como resultado es que lo que era una frontera antagónica se vuelve una frontera flotante. Me estoy expresando en los términos de Ernesto. Las demandas quedan satisfechas y la gente lo que piensa es que fue eso resuelto individualmente. Muy interesante en términos también de lo que pasó y una forma de explicar un poco también por qué llegó a un cierto nivel de agotamiento estos procesos populares, digamos, ¿no? No, la virtud de los procesos populares es que no generan el circuito de terror que el proceso revolucionario generaba. Es decir, está demostrado que la lógica interna de las revoluciones no se sostenía sin un orden de terror. Y ese fue su problema, destruir los medios de producción capitalista. Eso lo entendió muy rápido Lenin, es decir, lo entendieron Trotsky, lo entendieron todos, lo entendió Mao, lo entendió todo el mundo. Implicaba establecer un orden disciplinario férreo y que incluso incluyera una dimensión sacrificial. El gran mérito de América Latina fue la aventura política de proyectos populares que fueran a la vez democráticos y que incluso radicalizaran la democracia. Me parece que esa es la novedad frente al mundo que encarnó Latinoamérica. Ahora, es cierto que así como esa es la virtud y la novedad, hay debilidades estructurales, que es que mientras tanto el capitalismo sigue trabajando, ¿no? Que el capitalismo sigue realizando a través de sus dispositivos su trabajo. Está bien, teniendo en cuenta el carácter contingente, ¿no? de estos procesos políticos, ¿cómo ves, por dónde ves que América Latina puede, en este momento como de empate desierto, empate hegemónico, porque todavía tenemos algunas referencias importantes, ¿cómo ves para adelante, por dónde podría pasar? Bueno, pienso que en el caso de Argentina hay un legado político muy serio a partir del kirchnerismo, y que el kirchnerismo está en condiciones de generar un frente antineoliberal que tiene que ser generoso en cuanto a las posibles alianzas, en la medida en que sea también claramente delimitada esa línea antineoliberal, es decir, en la medida en que programáticamente se ha definido, es decir, que no entre en una lógica típica del bipartidismo europeo, ¿no? Tomala vos, dámela a mí, para los dos sostener el mismo modelo, ¿no? Pero creo que en la Argentina podría haber condiciones, sobre todo porque creo que uno de los problemas que tiene el neoliberalismo es que no tiene una teoría del gobierno, no tiene un principio de gobernabilidad, y que van a ir sucediendo cosas que podrían incluso hasta facilitar generar un nuevo tipo de frente que sea una herramienta política transformadora. Lo que pasa es que ese frente tiene que tener, vamos a decir, la consistencia de una estructura programática y definida con respecto al adversario. Claro. Bueno, eso es lo que habría que construir
visibilizar el adversario también, ¿no? Eso es lo que constituye el sujeto, ¿no? Sí, el problema en América Latina es que hay un tipo de adversario que, como normalmente han pertenecido a la tradición de oligarquías depredadoras y asesinas, civilizarlos es un poco difícil. Sí. Es más la lógica del enemigo que del adversario. Sí, la teoría del agonismo de Chantal, aquí sería, ¿no? El agonismo sería decir, bueno, no hay amigo-enemigo, sino que lo volvemos al enemigo, como has dicho muy bien, civilizado, digamos, ¿no? Es un adversario político. Pero me parece que aquí eso es un poco más complejo, porque las oligarquías locales han tenido muestras de sobra a lo largo de la historia de llevar adelante prácticas absolutamente violentas y asesinas. Entonces, ojalá hubiera una posibilidad de civilizar al adversario, ¿no? Bueno, creo que eso será posible en la medida en que se constituya un frente que tenga una gran transversalidad, ¿no? Claro. Y el gran desafío es no perder el legado kirchnerista y a la vez generar una cierta transversalidad con el mismo. Está muy bien. Jorge, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo esta entrevista. Les agradezco a ustedes, ya saben, yo voy de un lado para otro y es el problema que tengo, pero me encanta poder hablar de estas cosas. Bueno, y te vamos a ir a ver a la presentación del libro. Va a ser un honor que vengan y espero que me saluden, y cuando puedan manden el link de este programa, así lo cuelgo en mis redes. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, un abrazo. Un abrazo. Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, aquí en... Estamos en comunicación con Pablo Gentili. Él está en Brasil, nos atiende desde allí, desde Brasil. Es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires. Él reside en este país hace más de 20 años, donde es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y actualmente ejerce como secretario ejecutivo y coordinador académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Pablo, lo primero, antes de ir a lo académico, es, digamos, Biblia, preguntarte por cómo se vivió esta semana todo el tema Lula en San Pablo, en Brasil. Bueno, toda esta fue una semana bastante dramática y muy convulsionada en la política brasileña, porque se consumó finalmente lo que era uno de los momentos, quizás el momento más emblemático y simbólicamente más importante del golpe que se inició hace 2 años con la destitución de Dilma Rousseff. Como ya lo hemos dicho varias veces, un golpe no es un momento exacto, ni se congela en una fecha precisa, tampoco es una situación esporádica en la cual, como en la física, 2 cuerpos se encuentran y se repelen, sino que es un proceso que tiene momentos, que tiene etapas, tiene fases y también fundamentalmente tiene objetivos que, en la medida en que no pueden ser revertidos, van cumpliendo este destino autoritario, claro, de los golpes, ¿no? De los golpes de Estado. La prisión de Lula era una etapa quizás al principio no imaginada por los sectores del poder que promovieron la destitución de Dilma Rousseff, porque muchos imaginaban que al destituirla a Dilma y al destituirla de manera tan humillante con un argumento totalmente infantil, al menos en términos políticos, porque a partir de una maniobra administrativa que habían utilizado todos los presidentes para administrar el presupuesto nacional, a Dilma se la destituyó, una maniobra que el propio Temer utilizó 2 días después de la destitución, y que una semana después de haberla destituida la transformaron en ley. Por lo tanto, Dilma no estaba haciendo nada ilegal, pero la prepotencia y la fuerza que le daba la mayoría parlamentaria hizo que la destituyeran. Después de esto, la derecha pensó que el PT y Lula se iban a hundir, humillados en la vergüenza de no haber podido terminar un mandato presidencial, claro, y ante lo que era supuestamente el enorme desprestigio que tenía Dilma Rousseff. Pero Dilma Rousseff recuperó buena parte
de la imagen positiva que alguna vez tuvo, y Lula, en vez de perder popularidad, la ganó el PT, inclusive aumentó significativamente su número de afiliados en este contexto, y proyectó la candidatura de Lula como el gran favorito para las elecciones de 2018. Fue en ese momento que la derecha, que ya tenía una estrategia judicial contra el PT y contra Lula y contra muchos dirigentes, comenzó a intensificar el ataque, y vos fíjate que todos los juicios que tiene Lula ahora, por lo menos los juicios primeros por los cuales va a ser condenado, son juicios que nada tienen que ver con la estructura fundamental de la Lava Jato, que analiza sobornos vinculados a obras públicas, sino que uno es, el primero por el que ya fue condenado, la supuesta propiedad de un departamento en una playa semejante a Miramar, en el estado de San Pablo, un departamento que perfectamente Lula podría haberse comprado con los recursos que tenía como expresidente y como un conferencista muy bien remunerado en el mundo. El segundo caso por el cual Moro lo va a condenar es por el arreglo de una pileta y de un quincho en la casa de un amigo, y el tercer caso que tiene, por el cual también lo van a condenar, es porque cuando termina la presidencia, él ya tenía un instituto que se llamaba Instituto Ciudadanía y se pasa a llamar Instituto Lula, y le ofrece la Odebrecht regalarle un terreno para construir un edificio donde Lula quería hacer el Museo de la Democracia brasileña. Pero Lula no acepta esta donación y rechaza la donación. O sea, nunca le donaron este terreno, pero Moro lo está juzgando porque si la Odebrecht tenía interés de regalarle algo, es porque lo estaba haciendo como una forma de sobornarlo. O sea, lo están juzgando por algo que no ocurrió. Claro. Como tampoco ocurrió la propiedad del departamento, y como realmente haber arreglado, imagínate que dicen que la Odebrecht le arregló, esta es una empresa que hace obras de ingeniería del más alto nivel y complejidad, represas hidroeléctricas, enormes procesos de movimientos de tierra para la construcción de carreteras, túneles en todo el mundo, y dicen que esta misma empresa fue la que le arregló la piscina y el quincho de la quinta de un amigo por el valor de $20.000, lo que le puede significar a Lula 6 años más de prisión. ¿Por qué todas estas causas tan idiotas? Porque en definitiva de lo que se trataba era de condenarlo a Lula por algo, como se la destituyó a Dilma Rousseff por algo, no había ningún motivo, pero se inventó el motivo. Y esto es una de las primeras conclusiones que por lo menos para los argentinos es importante tener, y es que esta justicia, cuando se mete a hacer política, encuentra cualquier razón. No hace falta tener una razón. Si no hay una razón, se inventa. Y esto es lo que han hecho, lo han sacado a Lula, y ahora estamos ante la evidencia de lo que parecía algo remoto, o por lo menos ninguno creíamos a ciencia cierta. Finalmente ocurrió. A Lula lo llevan preso, y ahora empieza un nuevo ciclo en la política brasileña, porque aunque todavía queda una larga batalla judicial por delante, es muy probable, altamente probable, que Lula no pueda presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de este año, dejando el camino allanado, o al menos mucho más facilitado, para que la derecha pueda finalmente imponer uno de sus candidatos, que nunca ganaría si hubiera elecciones libres en Brasil. ¿Qué tal, Pablo? Pablo Macía, te quería, a partir del análisis que estás haciendo, ¿no? Vos contabas un poco los argumentos que esgrime este poder judicial, apañado también con el poder mediático, ¿no? Seguramente, sobre las causas para encarcelar a Lula. Pero detrás de eso, nos gustaría que nos cuente cuáles fueron las transformaciones que Lula realizó en Brasil, como para que los sectores de poder se tomen esta revancha, ¿no? Y cómo eso también, si tiene algo que ver con lo que está pasando en otros lugares de América Latina, ¿no? Sí, hola Pablo, efectivamente, o sea, acá como vos decís, esto tiene que ser visto así, como una revancha, o peor todavía, como una venganza. Las clases dominantes en Brasil, en un contexto de profundo deterioro del régimen de dominación que se estableció en Brasil después de la dictadura, una dictadura que, por cierto, termina de forma mucho más
si vale la palabra, suave que la argentina, o que la chilena, o que la uruguaya. Es una transición pactada, todavía mucho más pactada que la chilena, en donde, fíjate que Brasil sale con el primer presidente constitucional después de 21 años de democracia, que no es elegido por el pueblo. Claro. Quizás esto no lo sepan muchos argentinos, pero el primer presidente, Tancredo Neves, que se muere, como se han muerto tantos sorpresivamente presidentes brasileños, muere y deja a José Sarney en el cargo, pero Tancredo había sido elegido de forma indirecta, no había elecciones directas en Brasil, era un colegio electoral el que elegía el presidente. Recién Brasil tiene elecciones en 1989, o sea, 30 años después de la última votación en Brasil. Brasil pasó 3 décadas sin votar. Entonces, en este país, en donde el fin del gobierno Fernando Henrique Cardoso deja un país con un plan de austeridad fiscal muy grande y con un enorme número de pobres, permite, en una coyuntura muy especial, que Lula, que se había presentado 4 veces a las elecciones presidenciales, finalmente gane. Gana, y la primera impresión que tuvieron estos sectores es que un metalúrgico, que era identificado como un ignorante sin escuela y venido del nordeste brasileño, ¿sí?, como si fuera alguien que viniera de la provincia de Jujuy, no iba a tener ninguna capacidad para gobernar Brasil y probablemente no iba a terminar su mandato. Y lo que Lula hizo fue implementar un programa de desarrollo y de inclusión social que no solo permitió un crecimiento espectacular de la economía, sino también la ampliación de oportunidades y derechos para millones de brasileños que nunca lo habían tenido. Claro. Por eso, cuando muchas veces desde Argentina se trata de mirar a Brasil, muchas veces no se entiende, porque pensamos que lo que Brasil vivió es una década de grandes conquistas democráticas como las que vivimos nosotros durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Pero acá hubo otra cosa, que para nada le saca méritos al gobierno de Néstor y Cristina, pero fue diferente, porque en la Argentina, en lo que el gobierno de Néstor y Cristina, lo que los gobiernos de Néstor y Cristina hacen es, de alguna manera, recuperar ese gran espíritu de principios basados en la justicia social, en la lucha por la igualdad, por la democracia, que en la Argentina, aunque habían estado negados durante muchas décadas, estaban instituidos, no solo y fundamentalmente por el peronismo, sino también por una tradición democrática que se verifica, por ejemplo, ahora estamos cumpliendo 100 años de la reforma de universitaria del 18. Ya en 1918, en la Argentina, cuando el peronismo todavía no existía, se estaba pensando en una reforma de la universidad antioligárquica. O sea, nosotros veníamos de una tradición que viene de los partidos comunistas, socialistas, anarquistas, con el radicalismo en la emergencia de las clases medias, y fundamentalmente con el peronismo, que durante esta última década reaparece en un nuevo proyecto nacional que es de alguna forma la cristalización, o por lo menos la aspiración a cristalizar todas esas conquistas en una nueva etapa histórica. Brasil nunca tuvo eso. Pablo, te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos hacia adelante el panorama político en Brasil a partir de esta situación? Bueno, justamente lo que se abre ahora es este debate, y desde varios lugares. Por un lado, desde el punto de vista del PT y de la izquierda en Brasil, hay un gran dilema o problema a enfrentar, y es tomar la decisión. En esto Lula naturalmente tendrá una participación muy activa, porque sin lugar a dudas el que va a tener un papel central en esta definición es si el PT mantiene la candidatura de Lula, aunque sea testimonialmente. Si Lula no se puede presentar, mantiene igual la candidatura de Lula, y pone en evidencia el carácter ilegítimo, fraudulento de estas elecciones, porque evidentemente Lula, siendo el ganador y no pudiendo presentarse, el que gane va a estar durante 4 años teniendo que al menos justificar por qué ganó, manteniendo preso al que debería haber sido el presidente del país. Esto tiene una ventaja, entre comillas, para el PT, y es que mantiene a Lula en el centro de los focos de la atención de la prensa, de la clase mismo, del debate político en Brasil y fuera de Brasil. Ahora, esto también tiene un costo, y es el costo de que Lula permanece preso por muchísimos años probablemente.
La otra alternativa es que el PT lance un candidato que pueda tener alguna chance de ganar las elecciones o por lo menos de aproximarse. Un candidato propuesto por él, un candidato puesto por él. Exactamente, una especie de heredero de Lula. Exacto. Porque vos fíjate que acá en Brasil, cuando se le pregunta a la gente por quién votaría, el primero disparado es Lula, pero el segundo es el que diga Lula. Claro. ¿Cómo vive la sociedad brasilera todo esto que está pasando? Bueno, este es un país también muy raro, porque aquí la gente no tiene una tradición de salir a la calle y de expresar, como nosotros en la Argentina, sus posiciones de forma pública y estridente. Es un país en general donde, aunque hay muchas movilizaciones y protestas en defensa de Lula, no tiene nada que ver con lo que un argentino se imaginaría que es cualquier manifestación o marcha que en la Argentina se haya hecho por algún tema vinculado a los derechos humanos, va a ser muchísimo más que lo que aquí ha pasado en todos estos meses con relación a la prisión de Lula. Sin embargo, Brasil es un país con partidos de izquierda muy fuertes, con una central sindical también muy moderna como es la CUT, y con una estructura de movilización social y popular en el campo muy fuerte a través del movimiento Sin Tierra. Entonces, la capacidad que van a tener estos sectores de reaccionar más allá de la movilización callejera es sin lugar a dudas muy, muy fuerte. Hay dos candidatos también de izquierda que van a tener una proyección y una visibilidad pública muy grande, que son Guilherme Boulos del PSOL, que es el Partido del Socialismo y Libertad, un desprendimiento del PT, y Manuela Dávila, que es del Partido Comunista. ¿Cuándo son las elecciones, Pablo, en Brasil? ¿Para qué fecha es? Son en octubre. Ahora en octubre. Claro, lo que pasa es que hasta agosto, y un poco antes inclusive, son el cierre de las candidaturas. De las listas, Claro, entonces todo indica que el PT, de cualquier forma, la gran estrategia del PT, y a mí me parece que es correcta, el principal objetivo en estas elecciones tiene que ser aumentar su bancada de legisladores. Porque lo que está claro es que aun cuando ganara Lula las próximas elecciones, si no hay mayoría o al menos una expresiva presencia de legisladores de izquierda o del campo popular en el Congreso y en el Senado, se hace muy difícil gobernar, y cualquier tontería puede ser utilizado como una coartada para destituirse, como le hicieron a Dilma Rousseff. Por lo tanto, más allá de las elecciones presidenciales, acá hay un gran desafío, que es ganar y recuperar lo que el PT en algún momento tuvo, que fue una participación legislativa muy muy fuerte, que por otro lado puede ser un contrapeso para no solo controlar al futuro presidente, sino también preparar el terreno para que dentro de 4 años, si no es en esta oportunidad, la izquierda vuelva a gobernar Brasil. Pablo, una pregunta, y en el marco de la región, ¿no? ¿Qué acciones, si es que ya sabemos que algunas se están desarrollando, ¿no? Para apoyar de alguna manera por un lado el pedido de elecciones, de sacar la proscripción que tiene Lula, seguir apoyando y construyendo ese movimiento popular latinoamericano, ¿no? En este contexto adverso que estamos viviendo. Bueno, creo que a nivel internacional la solidaridad y el apoyo con Lula fue impresionante, inclusive en los países más desarrollados, en Europa, en la prensa mismo en Estados Unidos, una sorpresa muy grande, inclusive de medios conservadores, acerca de la fragilidad institucional de la democracia brasileña y de la barbaridad que se está viviendo en Brasil. En América Latina, lamentablemente, las reacciones no fueron las mismas, especialmente en la Argentina, que el presidente Macri no solo fue el primero en festejar el golpe en Brasil, sino también el primero en aclarar que en Brasil se estaba viviendo una situación de la más plena institucionalidad democrática y la justicia actuaba de manera independiente. Algo que no debería ser confundido con desinformación del presidente Macri, sino con una verdadera
falta de interés, de reconocimiento en los principios básicos de la democracia y una hipocresía enorme que lo lleva a que se pueda reclamar la Carta Democrática ante la OEA por Venezuela, que es un país que ha tenido siempre elecciones libres y abiertas, aunque el resultado no le guste a Mauricio Macri, y Brasil, que está siendo sometido a una elección fraudulenta en apenas pocos meses y que tiene un presidente usurpador, ¿sí? De cualquier forma, más allá de esto, creo que en la Argentina inclusive es muy sorprendente, visto desde Brasil, cómo los medios de comunicación, con excepción de algunos diarios como Clarín, por ejemplo, pero hay una enorme cantidad de radios, de programas de televisión, inclusive en canales tradicionales, que han mostrado su perplejidad e indignación ante lo que está ocurriendo. Esto contrasta un poco con este vacío mediático que hay en Brasil, en donde, con excepción de algunas pocas experiencias alternativas de comunicación, radios comunitarias o portales realizados por jóvenes y muy alternativos, todo lo que aparece es malo. Yo creo que ha sido una sorpresa muy buena aquí desde Brasil ver cómo los medios argentinos, inclusive en canales que no son simpáticos a una posición progresista, han transmitido esto mostrando en definitiva que esto no tiene nada que ver con la administración de justicia, ni como dijo Clarín, con un show político, sino que tiene que ver con un avasallamiento de los principios democráticos más básicos. Pablo, muchas gracias por esta comunicación con Conado al Frente. Te mandamos un abrazo. No, un abrazo a ustedes y felicitaciones por el programa, como siempre. Muchas gracias. Pablo Gentili, doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, y bueno, nos hablaba desde Brasil, donde es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Me da mucho placer recibirlo a Charlie Pisoni. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, Charlie, la verdad que tenemos muchísimas cosas que charlar con vos, como para empezar. La verdad que no sabía muy bien por dónde ir, ¿no? Porque son tantos los temas, lamentablemente. Pero bueno, queríamos charlar con vos, que nos cuentes un poco cómo se vivió la marcha del sábado pasado y bueno, esto lamentable que estamos viviendo, que es el terrible retroceso que vive en nuestro país en materia de derechos humanos después de haber sido reconocida mundialmente como tal, ¿no? En política de derechos humanos. Bueno, las sensaciones son encontradas, ¿no? Por un lado, el hecho, como mencionás, del retroceso que estamos viviendo hace 2 años de que asumió este gobierno, que no tienen que ver solamente con las políticas de memoria, verdad y justicia, sino con la defensa de los derechos humanos fundamentales de cada persona, el principal, el derecho a la vida, que está siendo afectado por las medidas económicas y también por la violencia institucional, que ya produjo muchas muertes en lo que va este gobierno, quizás las más significativas, la desaparición seguida de muerte de Santiago y la de Rafael Nahuel, de 2 militantes solidarios que fueron para nosotros asesinados por el Estado. Y por otro lado, bueno, el retroceso también en las políticas de memoria, verdad y justicia, los recortes en la Secretaría de Derechos Humanos, el vaciamiento de programas, los despidos, el vaciamiento de los sitios de memoria, la falta de apelación a los cómplices civiles por parte de la Secretaría, en fin, podemos estar toda la noche mencionando las malas noticias, que son muchas, pero también la alegría que vivimos el 24 en 2 partes. Por un lado, la libertad de 2 compañeros, marchar con 2 compañeros que estaban presos, que justo fueron liberados el 24 de marzo, estoy hablando de Luis Delía y Carlos Zanini. Sobre todo para nosotros, Carlos, el chino Zanini, fue un compañero de nuestros padres, militó con nuestros padres, le tocó estar preso por esas cosas de la vida legal, entre comillas, y salvarse, podía haber engrosado la lista de desaparecidos tranquilamente, y tenerlo con nosotros, marchando con nosotros, entrando a la plaza con nosotros, fue una gran alegría para todos. Y después, la plaza desbordada, ¿no? La plaza de 250.000 personas, tanta gente, tantos pibes, tantos niños,
familias. Tantas familias como quiso este gobierno cortar, ¿no? Porque la represión también en las distintas marchas busca cortar eso, ¿no? Esa tradición que se instaló a partir del Bicentenario para acá de ir con familias a las marchas, a las movilizaciones y demás, se volvió a repetir por suerte este 24 y estamos muy felices de que haya un pueblo con memoria, que haya un pueblo que ante el avance de un gobierno que quiere liberar a personajes como Astiz salga a la calle, proteste. Eso nos da mucha fortaleza y sin duda creo que es la mejor enseñanza de este sábado. Bueno, eso también, ¿no? El tema de la liberación, de la posible liberación de Alfredo Astiz y cómo reaccionó la calle, cómo reaccionó la gente, la sociedad entera cuando salió el tema del 2x1. Tal cual. ¿No? Vos fijate que creo que es un tema que no es del pasado para los argentinos. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? Es un tema del pasado, dejemos de hablar de este tema. Es un tema del presente y del futuro, porque ¿quién de todos nosotros, los que están escuchando, quisiera estar con Astiz en un bar? ¿O quién dejaría a su hija, por ejemplo, con un violador de mujeres que violó a 10, 20 mujeres en un centro clandestino? Es una cuestión del pasado, una cuestión del presente y de qué sociedad construimos, ¿no? Y creo que el repudio del 2x1 fue masivo por eso también, ¿no? Porque la persistencia, la resistencia, la dignidad de los organismos de derechos humanos, de nuestras madres, de nuestras abuelas en el tiempo, y por otro lado, hecho voluntad política durante los gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina, que de alguna manera hicieron que gran parte de la sociedad también abrazara estas banderas y que hoy sean banderas inamovibles, aún con los intentos como el 2x1 o este listado de genocidas o incluso las prisiones domiciliarias, que para nosotros es otro intento de impunidad. ¿Qué tal, Charly? Pablo Macía. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Bien, un saludo grande. En esto último que decías, creo que, a ver si coincidimos y qué te parece, digamos, los derechos humanos, digamos, en la sociedad se han instalado fuertemente y me parece que un elemento interesante en esta última marcha fue un nuevo colectivo que marchó por primera vez, que es el colectivo de historias desobedientes, ¿no? Hijos y familiares de genocidas, pero que están marcando la bestialidad que hicieron esos señores y luchando por memoria, verdad y justicia, ¿no? Así es, la verdad que es una victoria que estos familiares estén en la plaza y que no solamente estén en la plaza organizados y movilizados, sino también además que hayan muchos de ellos denunciado a su familia, a sus familiares, ¿no? A los represores, como es el caso de uno de Checolats, ¿no? La hija de... Y uno de los jóvenes que denunció a su papá que no estaba denunciado, ¿no? Creo que esos son los aportes para nosotros más importantes, más allá de la organización y del repudio que a ellos les genera a sus propios familiares, porque, digamos, ellos pueden tener quizás un montón de información, de fotos, de cosas que quedan en una agenda durante años, ¿no? Esas cosas que uno tiene guardadas y demás, o recuerdos que pueden reconstruir historias que para nosotros son fundamentales, desde dónde está cuál es el destino final de nuestros padres, hasta, por ejemplo, dilucidar la historia de algún hijo desaparecido, ¿no? Creo que ahí me parece reside lo más importante que por ahí estos familiares nos pueden aportar a los que somos familiares de las víctimas. Charly, se están haciendo varias actividades desde la agrupación Hijos, y me refiero específicamente a algunos scratches que se estuvieron llevando a cabo por estas prisiones domiciliarias, ¿no? Sí, así es. Nosotros hace una semana hicimos un scratch al partero de la ESMA, a Jorge Maniaco, que no es casualidad, fue el primer scratch que hicimos con la agrupación en el año 97, y realmente volver a marchar esta vez distinta, porque en ese momento decíamos si no hay justicia de scratch, acá hubo justicia, fue condenado, pero la prisión fue muy baja, tan baja que un juez le ordenó cumplir lo que le quedaba de su condena en su casa, y eso le posibilita estar casi en libertad, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante que la sociedad haya frenado el 2x1, pero hoy los genocidas y quienes gobiernan están buscando todos los vericuetos para liberarlo. Una forma de impunidad es las prisiones domiciliarias, otra forma de impunidad es la rebaja o la reducción de penas, o que cumplan lo que queda de las penas en su casa. Otra forma de impunidad, por ejemplo, es que tengan una cárcel VIP en Campo de Mayo, que se acondicionó para 100 genocidas, cuando hay presos hacinándose en las cárceles, presos que no tienen esos beneficios. Nosotros entendemos que los genocidas tienen que cumplir toda su condena a la cárcel, que si
tienen algún tipo de padecimiento, hay un hospital de alta complejidad en el penal de Ezeiza donde se puede atender, y que personas que tuvieron 30 años impunes merecen pudrirse en una cárcel. Sí, claro, porque no es solamente la justicia, creo que no es solamente frente a las atrocidades que cometieron todos estos personajes nefastos, sino que también tiene que ver con dar un ejemplo para las fuerzas de seguridad en la actualidad, ¿no? Queríamos preguntarte qué visión tienen y qué podemos hacer como colectivos organizados frente a iniciativas como las que está impulsando el gobierno, ¿no? De felicitar a una persona como Chocobar, o frente a esta violencia institucional que vuelve a aparecer día a día, como con los casos del chico Facundo Ferreira en Tucumán. ¿Cómo la ves estas cuestiones? ¿Qué podemos hacer? Mira, vos, Pablo, sos un militante y bien sabés que esto se dirime con la organización y la participación en las calles. Así quedó demostrado con el 2x1, así quedó demostrado la lucha que ustedes llevan adelante, la CONADU, con un montón de acciones que pudieron frenar. No pudimos frenar la reforma previsional, pero sí por ahora la laboral. Bueno, ha habido hechos durante todos estos 2 años que han marcado de alguna manera, qué sé yo, te puedo dar el ejemplo de lo pérfido, ¿no? Hacerlo renunciar. Creo que han habido hechos que han demostrado que si uno se organiza, se moviliza, recurre a los lugares institucionales que aún donde hay una lucecita de esperanza, en el Congreso, en algunas fiscalías, digamos, hay posibilidad de frenar esto, y quedó demostrado. De hecho, recordemos que hicimos grandes movilizaciones por Santiago Maldonado hasta que apareció el cuerpo, ¿no? Santiago no se ahogó en el río, ¿no? Todos lo sabemos, no es un caso aislado, Santiago es un caso más dentro de la triste historia de violencia institucional de nuestro país, y si había alguna forma de sospechar que fueron ellos, fue todo lo que sucedió después del día después de la desaparición de Santiago, tratando de ocultar pruebas, el encubrimiento, todo el encubrimiento que, yo nunca viví lo que viví en esa plaza donde 300.000 personas, y yo estaba arriba del escenario, gritaban fuera Bullrich, y hay un gobierno que no está escuchando eso, ¿no? Y también con Pablo Nocetti. Creo que más allá del caso de Bullrich, hemos demostrado que se pueden frenar muchas acciones, y ojalá, nosotros como militantes nos toca la tarea más difícil, que es convencer, persuadir a todos aquellos que han votado a este gobierno para que no lo vuelvan a hacer, porque estamos quizás en el peor gobierno de nuestra democracia. Claramente. Charly, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en las calles como siempre. Un abrazo grande.